Bueno, de regreso aquí en su programa En Perspectiva. Están hoy el staff de los viernes, Camila Adames, Rubén Darío Murgas y la periodista Dalia Pichel. Estamos hoy dándole la bienvenida a nuestro invitado, que es el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, don Temístocles Rosas. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Don Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todos allá en el estudio. Oiga, vamos a hablar de una serie de temas que tienen un vínculo directo con la empresa privada. Y usted preside un organismo de vital importancia en ese sentido. Es que el tema del hospital oncológico, de la perspectiva de ustedes, hemos observado que se aprobó un crédito de $5 millones para la adquisición de medicamentos y de insumos. Eso está ahora mismo en un proceso que espero que sea a muy corto plazo para que se haga efectivo esto. Pero esos 5 millones se suman a 3.8 millones que se habían otorgado para el mismo propósito. La idea de esto, y ojalá así sea, que la adquisición se lleve dentro de un proceso ágil y más que todo con la debida transparencia. ¿Qué le parece a usted esta respuesta que se le está dando pues a una institución de salud tan importante, tan, digamos, tan despreciada, es lo que voy a usar yo, por algunos gobernantes que no le han dado la importancia a través del tiempo y que ahora aparentemente pues, vamos a tener la oportunidad de que los usuarios y las personas afectadas por este mal puedan recibir los medicamentos de una forma mucho más eficiente y que hayan insumos suficientes. Señor Rosa, adelante. Sí, muchas gracias, don Guillermo. Mire, yo creo que con el tema del Instituto Oncológico Nacional, primero, tenemos que destacar la demora que ha existido en los últimos años, esta administración, la anterior, que ha prometido la construcción de un nuevo hospital oncológico. Se ha hablado, inclusive en las promesas de campaña del año 2019, de un hospital oncológico en el área occidental del país, principalmente en la ciudad de David. Y pareciese que el tema de las pacientes de cáncer sigue siendo un tema que no representa vital importancia para quienes hoy tienen la decisión de gobernar en este país. Es lamentable que un presupuesto de una entidad tenga que estar a mediados de año pidiendo créditos extraordinarios para poder cumplir con la dotación de medicamentos a la población enferma de este país. Y eso parte de una mala planificación del presupuesto, responsabilidad que puede recaer tanto en la institución como en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí nosotros sentimos que tiene que existir una disposición inmediata para dotar de los recursos de salud a la población panameña. Nuestro presupuesto, que ronda los cerca de 27.000 millones de dólares, tiene recursos suficientes para que estos temas de salud sean atendidos. Ya ayer fue aprobado, o recientemente fue aprobada en la Comisión de Presupuesto el traslado que presentó el ministro de Salud, Francisco Sucre, y esto pues terminará con un proceso luego del refrendo del Contralor y todo lo demás para que se proceda a asignar los recursos en las partidas presupuestarias del Instituto Oncológico y con ello pues adquirir los medicamentos, que con ello es que se puede iniciar un proceso de compra. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar y ser más precisos en la planificación para que estas situaciones no se den. En temas de salud, es la principal responsabilidad que tiene un Estado, que es dotar de salud a su población, y ahí sentimos que tiene que haber una mayor diligencia de nuestras autoridades para que casos como el hospital, que si no es por la presión ciudadana, pues definitivamente no hubiese habido esta disposición. Hay asimetrías muy marcadas en cuanto a las prioridades, lo que usted dice, la planificación. Voy a retomar ese hilo que usted ha dejado. Sin embargo, con el tema de la ley de la descentralización, estamos viendo que, por ejemplo, en solamente 3 alcaldías, conforme a la investigación que se ha hecho,
La de Colón se le dieron $500,000. A la de David, $500,000. Estamos hablando de $500,000 cada una, entre las dos $1,000,000. Y 7 alcaldías han sido beneficiadas con $3,514,000 con eso es dinero de la descentralización. Estoy hablando que yo pienso que esa misma agilidad, esa misma dinámica, esa misma precipitud con que se ha atendido la parte política, hombre, se debe haber visto el tema de la salud de personas que están sobre todo siendo víctimas de un flagelo como el cáncer. Señor Rosas, ¿qué le parece? Yo diría esa inequidad evidente. Mire, partiendo del tema de la descentralización, yo siempre he explicado y nosotros consideramos que la descentralización no es un concepto malo como ley. Y cuando se planteó la ley de descentralización, tenía un propósito específico que ha venido distorsionándose y flexibilizándose a medida que van pasando los años. Originalmente, la descentralización iba a dotar de recursos a los municipios y a las juntas comunales para que sirvieran para obras de infraestructura o su presupuesto de inversión. Esto se fue cambiando en el tiempo y se ha permitido la aplicación de estos fondos para el funcionamiento. Entonces, esto es lo que ha distorsionado, porque una realidad es que las comunidades no han visto un beneficio de estos fondos de descentralización. Y esto es lo que ha creado esta insatisfacción, porque sí hay recursos, pero no hay las respuestas a las comunidades. Y como usted bien menciona, don Guillermo, definitivamente, si no va a haber una buena planificación, se dota rápidamente, porque sí, pasan enseguida los fondos a la autoridad de descentralización y no así a los temas de salud, definitivamente tenemos que verlo con mucho más detenimiento, mucho más cuidado y que exista una mayor sensibilidad para atender los problemas que la población panameña tiene. Ahora que está hablando de ver, yo creo que sería importante que la ciudadanía tome conciencia de que es muy fácil ver si esos $500,000, por tomar un ejemplo de David o de Colón, ¿dónde están? Si se ven en obras, se ha mejorado la situación del agua, la situación de las calles, en fin. El objetivo inicial es bueno. Estoy de acuerdo con usted, la ley 37 es la ley de descentralización que es del año 2009. El objetivo y el propósito, por supuesto, que tiene la mejor intención. No obstante, el problema es cuando se politiza para mal las cosas. Y le voy a explicar por qué lo digo, señor Rosas. Porque dentro de estos $3,514,000, 7 son para municipios que son del PRD o que están funcionarios del PRD al frente, 4 son de Cambio Democrático y 2 son del Partido Panameñista. Pero ¿sabe qué? En Arraiján, que tiene una pobreza rampante y una serie de problemas evidentes, se le dio o se le otorgó $656,000. Es la más importante de todas. Yo quisiera saber si los arraijaneños, me perdonan si no está bien dicho, ven esos más de $500,000 en donde se refleja en beneficio del agua, de una de las crisis que tiene Arraiján, el problema de la basura, que también está latente en Arraiján. ¿Dónde está ese dinero, señor Rosa? Me lo dice en un minuto, a ver si la ciudadanía habrá tomado conciencia en su opinión. Mire, por eso es que nosotros sentimos que tiene que hacerse un audito a los fondos de descentralización y nosotros nos hemos sumado a las voces que están pidiendo al señor Contralor General de la República que haga un audito de los fondos de descentralización para decir en qué se han gastado. Lo que yo sí puedo decir en distritos a los que yo visito con frecuencia, el cambio o la diferencia o algo que se haya hecho no se ve. Y entonces, si podemos tener una investigación que corresponde a la Contraloría General de la República, indicar en qué se ha gastado esos recursos y si se ha podido ver que se han utilizado en obras dentro de la comunidad y que también nos digan si se han utilizado en nombramientos, en temas de pago de
ayudas, en pago de donaciones, en pago de qué se ha gastado ese dinero, para que podamos ver que definitivamente si su uso se hizo correcto, fue directo a la comunidad o tuvo propósitos que no van encaminados en beneficio de la comunidad y que deben responder las autoridades locales sobre el uso correcto de ellos. Mondor, usted dice, señor presidente de la APD, está en un año preelectoral. Qué propicio y qué conveniente que estos fondos hayan salido en este momento donde está de por medio la actividad del año 2024. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, ayer la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre emitió un comunicado a la opinión pública, a la ciudadanía, donde anuncia que a partir del 1 de julio, o sea, a partir de mañana, se va a iniciar un proceso de notificaciones a los individuos que cometan infracciones de tránsito, los cuales, dice el comunicado, serán validadas por nuestro cuerpo de inspectores y remitidas al conductor o propietario del vehículo que comete la falta a través de su correo electrónico. Eso es hablar de la cámara boletera. Camila, adelante. Sí, básicamente esto es un plan piloto en el que no se va a hacer el cobro. O sea, una persona va a recibir, o sea, si comete una infracción, va a recibir un correo electrónico diciendo, te pasaste una luz roja, aquí está la foto, para que la gente vaya viendo. Camila, o una intersección que bloquea. Sí, o que bloquea una intersección, o que paran sobre un paso peatonal. O sea, y uno puede, si uno maneja por la ciudad, hay distintos semáforos en los que uno puede ver que sí hay cámaras instaladas, lo han estado haciendo por un tiempo ya. Pero entonces, lo que empieza mañana es el plan piloto. Y si bien las personas van a recibir estas notificaciones, las personas que cometan las infracciones, no se les va a cobrar una multa por eso. Si lo para un oficial, él sí lo puede boletear y todo. Si se estaciona mal, el oficial lo boletea, multa. Pero para los que reciban la notificación por correo, no debe acarrear una sanción económica por el momento. Lo que se está probando es el sistema de notificación. Pero el señor Rosas iba a mencionar algo. Sí, gracias, Camila. No, digo, este es un sistema que aquí se quiso instaurar dentro del país. Creo que fue por el año 2013, si mi memoria no me falla. Administración de Ricardo Martinelli, fue en el gobierno de Ricardo correcto, Martinelli. y que tuvo una oposición porque el contrato que se hacía de la instalación de cámaras para el cobro de estas multas de tránsito tenía una compensación, si mal no recuerdo, de cerca de 35% para el proveedor de las cámaras. Entonces, esto generó una disconformidad en la sociedad que al final no se hizo. Sin embargo, digo, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, este es el sistema. En Estados Unidos así funciona el sistema. Todo es cámaras, te llega directamente por un correo electrónico. Hay un proceso de reclamo, pero yo siento que en Panamá tenemos que adecuar un poco las normas para que esto funcione, para que se puedan adecuar. Definitivamente el conductor panameño no es el conductor más responsable que conocemos. Sabemos la intranquilidad de muchos conductores, principalmente nuestros amigos de carros de color amarillo, que manejan de una forma desordenada en la ciudad, y tenemos que ver qué pasa, porque sí, ahora mismo tenemos una gran cantidad de gente que acumula unas boletas, pero esto no está debidamente coordinado con los municipios y todavía existen algunas cosas que creo que se tienen que hacer para que el sistema funcione. Es hacia donde va la tecnología, es hacia donde va el mundo, pero tenemos que tener todas las estructuras debidamente organizadas y coordinadas. Dale a Michelle. Sí, bueno, yo tengo una pregunta un poquito más en general sobre su presidencia ahora en APD. Y como mencionábamos antes, estamos hablando de un año preelectoral. Le va a tocar ser presidente también durante el año electoral. Y yo quería saber un poco, para APD, si bien yo sé que como organización no van a apoyar abiertamente un candidato ni candidatos, ¿cuáles son esas cosas fundamentales que como organización consideran que la ciudadanía debe estar en busca de para votar a distintos, o sea, de cara a una elección, ¿no? ¿Cuáles son como esas cosas clave que identifican
que deben ser prioridad para el siguiente gobierno? Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros trabajamos dentro, y APD trabajó una visión país, que es una visión a más largo plazo, pero que hemos establecido cuáles son las condiciones que tiene que haber en distintos sectores para que este país pueda tener, primero, un modelo económico basado en la libre empresa, basado en la institucionalidad y un sistema de justicia que sea el balance dentro de las relaciones de los ciudadanos. Nosotros vemos importante, y es lo que queremos escuchar, y para ello vamos a promover actividades. Nuestra conferencia anual de ejecutivos de empresa es un foro donde escuchamos las propuestas de quienes aspiran a la presidencia de la República. Nosotros queremos escuchar primero qué vas a hacer en educación, pero no decirme que voy a tener una educación de primer mundo, que voy, pero no me dices cómo. Porque nosotros sí sabemos, y es reconocido a través de los distintos estudios que hay, que si nosotros queremos elevar el nivel de la calidad de educación, primero hay que reformar la ley orgánica de educación. También tenemos que establecer un sistema de méritos para los docentes, para que puedan tener una condición mucho más adecuada para formar a nuestros estudiantes. Y tenemos que romper uno de muchos paradigmas y status quo que hay en el sistema. Tenemos una dotación de recursos. Yo soy de los que pienso que el Ministerio de Educación no tiene un problema de dinero, tiene un problema de funcionamiento, de ejecución. Cuando vemos el dinero de funcionamiento y el dinero de inversión, está una entidad recargada, abultada, que tiene que mantener toda una planilla y los resultados no se ven en el principal objetivo, que es la educación. Igualmente, nosotros estamos hablando de fortalecer la institucionalidad del país, que sigue debilitada. Necesitamos estructuras judiciales mucho más cónsonas con las realidades actuales. Tenemos que hablar de esa nueva estructura de Estado, los tres poderes del Estado, y sí hay que hablar de reformas a la Constitución para crear realmente el balance y el contrapeso que tienen que haber entre los distintos poderes del Estado, que esa institucionalidad es lo que nos da confianza. Queremos escuchar de los candidatos cómo van a resolver el problema de la Caja de Seguro Social, que es un tema imperante, que ya va atrasado y que pareciese que no se va a tocar en lo que resta del actual periodo presidencial. La Caja de Seguro Social necesita una reforma administrativa y una reforma al fondo de pensiones para garantizar el pago de las pensiones y las jubilaciones de forma sostenida en el tiempo. Y esto no lo estamos escuchando. Hay temor de hablar de la revisión de las medidas paramétricas. Hay temor de hablar de la revisión de la ley orgánica, la conformación de la junta directiva y de la verdadera autonomía de la Caja de Seguro Social. Entonces, esas son cosas que nosotros queremos escuchar, y aparte de ello, que si bien el país, y recientemente estuvimos participando en una invitación del ministro de Economía y Finanzas, el país va caminando en un sentido positivo. Y si los ponemos de que somos los mejores de Centroamérica, es cierto, pero nuestros altos niveles de desempleo, nuestros altos niveles de informalidad requieren de políticas públicas mucho más orientadas a ir disminuyendo esos niveles e ir generando una masa de trabajo constante y permanente a través de un tejido empresarial. Y queremos escuchar qué van a hacer con ese tipo de acciones para el futuro de cara al nuevo quinquenio. Señor Rosas, lo que usted plantea es cierto. Panamá es visto bajo el prisma de que es un país rico, que somos un país con un futuro y un presente importante. No obstante, el problema aquí radica, volvemos a la inequidad, la mala distribución de esa riqueza, la cual tanto nosotros nos estamos dando golpes de pecho, no permea
no permea a los más necesitados. Okay, entonces, ese tipo de situaciones provocan encono social. No sé si me he explicado. Y eso es lo que hay que evitar en este país, que se vea que se está invirtiendo nada más ese dinero en ciertas áreas sin mirar hacia abajo, están viendo hacia las alturas, no hacia las llanuras, lo que estoy diciendo. No sé, señor Rosa, de su perspectiva como presidente de APD, ¿qué me dice al respecto? No, definitivamente, don Guillermo, hay un tema de inequidad y definitivamente la proporción que existe dentro de la distribución de la riqueza no es la más justa. Por eso nosotros abogamos por un sistema de calidad. Aquí ha sido insistente y persistente la declaración del sector privado de indicar que el talento humano panameño no está llenando las expectativas del mercado laboral de hoy día. Pero es la educación, señor Rosa. Es la educación, es la educación. Claro. Tenemos una educación que no vergonzosamente deficiente. Y con todo respeto al señor rector Eduardo Flores Castro, que usted lo tuvo hace unos días en su programa. Correcto. Yo soy oyente de su programa. Muchas gracias, honor que nos hace. Yo siento que las universidades tienen que darse cuenta que no están formando en los niveles que el mercado laboral está exigiendo. Y dejemos de engañar a la población. Sí, bueno, pero el problema, yo pregunté por eso y la respuesta es que estamos rankeados número 1, número 2, pero sí, pero en Panamá. Entonces, cuando te rankeas contra ti mismo, por supuesto que vas a brillar y por ahí no es. Y por ahí no es porque cuando vas a ver, cuando tú revisas una hoja de vida, no te interesa qué estudiaste, porque no te diferencia, sino es dónde trabajaste y qué logros alcanzaste en tu ejecutoria. Y esa es una realidad que tenemos todos los días en el sector empresarial. No me importa que te hayas graduado de algo, qué hiciste y qué competencias traes. Y nuestra academia no está formando dentro de esas condiciones que el mercado laboral está exigiendo. Por eso hablo que si queremos mejorar mucho la equidad, y aquí hay muchos sectores que pueden crecer muchísimo más, pero todos te dicen lo mismo, es que no hay recursos humanos en el país. Tenemos también una serie de leyes, una serie de leyes para proteger una serie de profesiones exclusivas para los panameños, con un temor y un terror a la competencia, pero ese terror y esa competencia es porque yo no estoy preparado. Y definitivamente son muchas cosas, don Guillermo, Camila y mi querido paisano Murgas, que tenemos que hacer y pensar en el futuro que Panamá tiene que contar. Presidente de la APD, déjeme decirle algo. Usted está hablando en el único lenguaje que se acepta en este programa, que es el de la franqueza. Y le voy a decir lo siguiente. Parte del problema radica en esa falta de niveles de competencia que le tienen pánico a los que vienen de fuera, olvidando, los que no lo saben, que se forjó gran parte del crecimiento de este país en base a los múltiples, los miles de personas que vinieron de Europa, viéndole al generalísimo Franco, a Mussolini, etcétera. Todos esos europeos vinieron aquí, incluso en la parte de la educación, a ayudar a forjar los hombres que fueron los que fueron construyendo lo que hoy es Panamá. Yo quiero señalar eso y no dejar tampoco otra situación que se da. Es que, a mi juicio, en este país, el mérito no debe venir del nombramiento, sino de las cualidades del individuo. Ahí es donde está el tema. Cuando se comienza a valorar las cualidades y no el sentido de amigo, compadre, etcétera, para nombrar encargos a personas que no tienen, no únicamente la meritología, sino que no están preparados para enfrentar cargos de alto nivel, y por eso tenemos tanta mediocridad en este país. Vamos al corte comercial. Seguimos con usted, presidente de la APD, aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, Temístocles Rosas, esta mañana nos distingue con su participación porque representa un sector importantísimo para el progreso de este país. Pero hablando de temas sensitivos, me gustaría iniciar con él un crudo diagnóstico de la crisis del agua en Panamá, lo cual es un despropósito que en Panamá haya crisis de agua. Señor Rosa, comienzo por ahí, pero usted habló en algún momento en un foro, creo que era un foro de ambiente,
que usted dijo que era importante hablar de agua. Yo recuerdo, eso está registrado, y de cómo llega este líquido a nuestras casas. Entonces esa es una de las crisis que ha provocado muchísimos problemas en las calles de este país, incluso en la carretera panamericana, tranques, etcétera. Gente que todavía aquí en Panamá depende del humor del que está gobernando para ver cómo pueden tomar el agua potable, estoy hablando, que carecen de la misma, que tienen que caminar kilómetros a veces para buscarla, o que llegan estos camiones cisternas, que es un gran negocio para un grupo de personas. Entonces, ¿cuál es su visión? Si me permite ponérselo como el diagnóstico que usted hace como líder de esta agrupación de la situación del agua en este país, señor Rosas. Gracias, don Guillermo. Mire, ayer tuvimos el foro de ambiente, agua y movilidad dentro de la APD. Y fue interesante ver muchos de los planteamientos. Y definitivamente nosotros, como APD, hemos indicado que nosotros tenemos que hablar de un plan nacional o una política nacional de agua. Nosotros estamos viendo la limitación que hay en los lugares de acopio, de recogida de agua, el lago Gatún y el lago Alajuela, que son la fuente para suplir de agua potable a la ciudad capital y al canal de Panamá. Definitivamente ya tenemos que darnos cuenta que hay efectos climatológicos que están haciendo que Panamá tenga algunos efectos, y el tema del fenómeno del Niño, que se nos avecina con mucha crudeza, nos lleva a tomar medidas y decisiones lo más pronto posible. Yo quiero dividirlo en dos partes. Primero, el tema de la distribución de agua a los ciudadanos del país. Uno, no ha habido la capacidad para que nuestra entidad denominada IDAN tenga la suficiencia de recursos y la capacidad operativa para hacer las inversiones de infraestructura para toma de agua y distribución del vital líquido. Arraiján y la parte de Panamá Oeste, Arraiján y Chorrera, tiene una dilación en la construcción de la Mendoza, la planta de la Mendoza, que se debió empezar a hacer en el año 2014. Y lo vamos a hacer. Y miren el tiempo que ha pasado. Tenemos un sistema de distribución muy ineficiente que tenemos que reformar, pero tenemos que plantear cuáles van a ser las fuentes de agua que va a necesitar el país para los próximos 50 años. Ayer el administrador del Canal de Panamá, el doctor Ricaurte Vázquez, indicaba, tenemos que llevar el tema de agua a un tema de Estado. El Canal de Panamá, si no empieza a hacer las inversiones en esas reservas de agua que se tienen que construir, no va a tener la capacidad para mover barcos, y estamos hablando de un periodo de 8 años. Es un tabú en este país decir embalse, pero tenemos que hablar de embalse. El ministro de Ambiente en el foro de APD de ayer decía, llueve, cae agua, pero el tiempo que toma el agua desde que cae hasta que llega al mar es de 1 hora y media. O sea, no hay capacidad de retención de agua, aun cuando caiga una cantidad sustancial. Sí tenemos que hablar de embalses, y evidentemente estos embalses están en áreas con una condición ambiental, donde posiblemente hayan personas que residan en estas áreas, pero tenemos que hacer un diálogo y tenemos que hacer una concienciación de que tenemos que ir generando. Se habla del proyecto de Río Indio y de otros ríos alrededor de Río Indio para una reserva de agua del funcionamiento del canal. Se habla de que la reserva de agua que hay en el lago Bayano, donde está la hidroeléctrica, pueda conducirse para que fuese la fuente de suministro de agua para la ciudad de Panamá. ¿Qué está diciendo esto? Si no actuamos y no tomamos decisiones, vamos a tener un problema. Y no porque no haya agua en el país, porque agua hay, sino porque no hemos hecho la previsión de las inversiones que necesitamos para tener. Voy para allá, presidente de la APD. Pero, ¿qué implica hacer un embalse? Para los que no
usualmente no vemos Cambiar temas de el agua. curso del río y detener el curso del río. Y además de retener eso, agua, retener el retener agua. agua. Sí, retener el agua. okay, sí, Porque, pero no es por, permiso, no pone una Camila, cubeta. ¿Qué es? ¿Qué implicaría? lo que pasa, Camila, lo que pasa es que la cantidad de agua que se va al mar, No, yo entiendo esa parte. Yo estoy en- preguntando cómo se ve un embalse. ¿Qué implica? Si decidimos hoy, vamos a hacer un embalse en X río, ¿qué significa eso? Poner una gran masa de cemento como si fuera una barrera y hacer un lago para reservar el agua. una represa, Y entonces el una agua, represa. una represa. Oiga, señor Rosa, se nos va el tiempo. Yo creo que hay que hacer digamos que una planificación hidrológica, ¿no? De nuestras cuencas. Ahora que usted está hablando de las cuencas del país, pero pensar también en conservar nuestros recursos con visión de futuro, que es lo que estamos hablando. O sea, el agua cae del cielo, nos la regala el cielo, pero esa agua tampoco se retiene, señor Rosas. Entonces, esa falta de planificación, vuelvo al punto de la planificación hidrológica, no existe. Volvemos a la falencia que tenemos en este país, que no se planifican las cosas. No sé si usted está de acuerdo en contrario. No, es que definitivamente nosotros somos más reactivos que planificadores. Cuando ya tenemos el problema, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero una cosa que yo he aprendido, Guillermo, es en temas de infraestructura, las cosas toman tiempo. Nos tomó 10 años la ampliación del canal de Panamá. Poder crear estas estructuras de reserva, estamos hablando de 10 años, 10 a 15 años. Eso significa que si mañana no es tarde, tomamos, ¿no? Eso exacto, significa que mañana es tarde. Ya está. Si no tomamos la decisión hoy y la vamos postergando y postergando y postergando, vamos a tener el problema en la nariz y entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le compete tomar esa decisión? Yo creo que es una política de Estado, Camila. O sea, sí, el IDAN tiene que plantear, en la autoridad del canal tiene que plantear, pero esto se tiene que ver a política de Estado. Entonces, asumo que tiene que entrar el Ministerio de Economía y Finanzas, porque esto es dinero, esto es recursos, y tiene que haber una decisión de Estado. Para eso hay un consejo de gabinete donde se discuten estos temas. Sí, y donde todos se sientan juntos en teoría, a discutir los problemas importantes del país. Y además, si bien ahora estamos teniendo indicios del inicio, valga la redundancia, de una crisis del agua, de aquí a 15 años, o sea, hay que planificarse también de cuáles van a ser los efectos de cosas como el cambio climático, las distintos cambios en el clima mundial, para que no sea, como hemos hablado varias veces en el programa, todo reactivo, que nos planificamos hoy para el problema de hoy, pero lo tenemos solucionado en 15 años y en 15 años el problema es 20 veces más grande. Bueno, eso es lo que está pasando en el oeste, que se habló hace más de 10 años, se estaba pidiendo para aumentar la capacidad, no me acuerdo si era de 20 a 60 o de 40 a 60 millones de galones de agua, y ahora se va a hacer, pero ahora se necesitan 80. Pero ¿saben qué, señor presidente de la PDE? No aprendemos, ¿ah? Mire lo que está pasando en muchas ciudades de los Estados Unidos, con la crisis de agua que tienen en los Estados Unidos de América. Pero ahora me voy al Cono Sur. Ayer anunció el presidente de Uruguay, el presidente de la calle Pou, que se van a quedar sin agua en Uruguay. Imagínese usted hacia dónde estamos nosotros dejando de mirar experiencias que hay en otros países. Lo que usted señala me parece muy oportuno. Hacer una planificación adecuada de cara al futuro. ¿Cómo vamos a preservar y a reservar nuestros recursos? Me lo hace en un minuto, presidente de APD. Sí, definitivamente, digo, plantear que tomar la decisión de dónde van a estar las reservas y actuar. Y don Guillermo, esto también lo queremos escuchar de quienes aspiran a la presidencia de la República en el 2024. Claro, muy bien. O sea, yo quiero saber cómo me vas a resolver el tema del agua. Y definitivamente son acciones que necesitamos, que no se pueden dilatar y que tienen que darse de la manera inmediata. Y aquí no. El agua la toma usted como la... Y se despilfarra mucho también. El agua... tomo yo y la... Eso es para todos. Eso es para todos y necesitamos contar con el vital líquido para el diario vivir del panameño. Señor presidente de la PDE, Temístocles Rosas, ha sido un gusto tenerlo aquí. Y tiene usted mucho por hacer en representación de la empresa privada y esperamos que así bueno, sea. Hay un punto importante de una oyente que no lo quiero dejar de decir. Adriana comenta en el Facebook Live que antes de embalses, ¿por qué no corregir el 60% de agua distribuida que se pierde?
que vivimos aumentando el consumo y la población, y, o sea, y las maneras de suplir ese consumo, pero no vemos maneras de disminuir el consumo por parte de la población, que me parece un punto importante también al debate. Que también hay que hacerlo, que también hay que hacerlo, sí, se puede corregir eso, pero estás hablando del principio del proceso. Tenemos que corregirte la cosa y no tienes agua arriba para sacarla, tienes el mismo problema. Permiso, tengo que irme porque ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.